Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de 32 Minutos Cultural. Hemos estado cargados los libros en los últimos episodios, pero es que hay una cantidad enorme de libros que nos gustaría recomendarles y que todos lean. Y sobre todo porque ya han salido no sé cuántos estudios del daño que hacen estas cuestiones. Yo igual soy adicta, así que no voy a hacerle una clase moral a nadie, pero cuando puedan dejar eso y tener un libro a mano es la mejor terapia. Estamos con Karin Ioannidis, perdona. Exacto, Lo perfecto. practicamos, entre igual lo dije mal. Yo me demoré como 5 años en aprendérmelo, así que está perfecto. Ioannidis, está súper bien. Muy bien. Autora de Polvo, Perros y Putas, su primera novela, ¿cierto? Exacto. De editorial Cuarto Propio, que para mi placer está... se me viene una palabra en inglés. I'm sorry. Transcurre en Calama. Así que, miren, este es, por si lo ven por ahí en una librería, para que hablemos de él. ¿Cómo estás, Karin? Súper bien, un millón de gracias, Alejandra, por tenerme acá. Chocha de que me entrevistes. Así que súper contenta con el lanzamiento del libro. Nada, ha sido bonito el proceso, fue harto tiempo de preparación para que naciera y ahora ya disfrutando de eso. De que esté ahí, claro, viviendo su propia vida. Tal cual. Esta novela, primero te voy a preguntar por el proceso, después iremos al contenido. Leí por ahí, entre los agradecimientos, la introducción, no sé en qué parte del libro leí, pero que tú estuviste en unos talleres con Carla Gelfenbein. Sí. Que cuesta pronunciar su apellido también, pura gente de apellidos difíciles. ¿Cómo fue el proceso? Y te lo pregunto porque muchas personas, me imagino que no llegan, que están en talleres literarios y todo, pero que no llegan a publicar. ¿Cómo fue el proceso para ti de participar en estos talleres, o acercarte a la escritura, o en qué momento ya había escrito cosas antes? Cuéntanos. Sí, para mí la escritura fue como un mecanismo de relajo, porque me dedicaba al derecho y la verdad es que había como poco espacio para lo creativo o la ficción. Entonces, ¿Qué derecho? ¿Qué tipo de derecho? Corporativo. Ya. Derecho corporativo. En un principio en derecho penal y después todos mis últimos 20 años en derecho corporativo. Y para mí era una vía de escape la escritura y partió siendo primero un guión. Esto que yo quería que fuera un guión de cine. Partí tomando talleres de guión. Ya. Y la creación de unos personajes fue producto de una invitación a desarrollar una escena con una prostituta. Y cuando nació esta escena, encontré que este personaje la llevaba todo el rato. Y yo quería saber más de ella. Y quise saber más de la Celeste. Y me dediqué a escribir más sobre ella. Y de repente me di cuenta que en verdad yo no quería escribir un guión, quería escribir literatura. Y ahí postulé al taller de la Carla y llevo más de 10 años en el taller de la Carla. A mí me ordena, en el sentido que he aprendido una barbaridad, pero además me ordena en el sentido de que cada cierto tiempo uno tiene que leer, entonces también te obliga a producir. Exactamente, claro. Y sobre todo cuando estaba dedicada al tema del derecho, tenía poco tiempo para escribir. Ahora tengo más tiempo porque estoy dedicada a esto, tomándome un tiempo sabático para escribir y para poder finalmente ver a la luz. Claro, no dejar novela a la criatura sola. No, y sobre todo porque el último año me he dedicado a editar. Si el proceso de edición es tal vez mucho más complejo que el proceso de escritura, porque que tenga coherencia, que los personajes sean creíbles y queribles, y que sea que todo tenga coherencia, es un proceso bien complejo. A mí me costó, por lo menos. Hay gente que se le puede dar naturalmente, pero para mí no fue espontáneo. Esta novela, como les contaba, transcurre en Calama, pero también hay un personaje, el padre, que aparece aquí, de Celeste, ¿no? O de Victoria. De Gloria. De Gloria. El papá de Gloria, sí. El papá de Gloria
la personaje que aparece inicialmente abriendo esta novela, viene del extranjero. Y hay probablemente o bebe de las experiencias del exilio. ¿Esa beta es solo ficción o tiene que ver con tu biografía personal también? Nosotros como familia no fuimos exiliados, pero sí nos fuimos a vivir a Francia en el año 66. Mi papá es griego, mi papá había sido exiliado de la dictadura de los coroneles en Grecia y se fue a vivir a Francia. Mi mamá se fue a estudiar a Francia y se conocieron allá. Se vinieron a Chile, mi papá era muy admirador de Allende y llegó el año 62 y estaba feliz, encontraba que Chile era el país más glorioso del mundo. Y un año después llegó la dictadura y dejó de ser tan fantástico, obviamente. Entonces partimos, mi mamá se fue a estudiar de nuevo, pero nos tocó afortunadamente compartir con mucha gente latinoamericana. Desafortunadamente, obviamente, están la mayoría exiliados ahí o refugiados. Entonces conozco desde muy cerca la realidad de esas personas que vivieron exiliadas, que después retornaron. Y me parece que es una de las fracturas más dolorosas que puede vivir el ser humano, es el no poder volver a su lugar de origen en forma voluntaria. Y eso es algo que acompañó a mi papá y lo vi muy de cerca porque él decía, mira, yo ahora puedo volver a Grecia, pero ya no es Grecia, ya no es el lugar que yo dejé. Entonces yo voy a ser siempre extranjero, porque en Chile, aunque pudiera tener o optar a la nacionalidad, iba a tener siempre acento, la cultura no era exactamente igual por muchas similitudes que tuviéramos, pero después el volver a Grecia era tal vez lo más traumático, cuando el país que le había dejado de existir. Entonces me parecía tan bueno, quería hacer un homenaje a eso. Y es un tema del que se habla poco, digamos, dentro de todas las tragedias de las que nos ha tocado hacernos cargo como sociedad más o menos relativamente. Por supuesto, la tragedia de los detenidos desaparecidos, la tragedia de los torturados, de los y las torturadas, los exonerados, pero el exilio muchas veces se vio desde Chile como un privilegio. Y habían tensiones. Yo soy testigo de varios de esos encuentros cuando empezaron a retornar los exiliados. La gente que estaba aquí y que mucha gente siguió sufriendo la dictadura, por supuesto, pensaba que estos exiliados que venían llegando de Francia, de países europeos o México, habían tenido una vida alegre. Sí. Se le puso hasta la beca Pinochet al tema del exilio. ¿Tú crees que hay temas ahí que no se han tratado suficientemente? Sí, yo creo que es una forma superficial de analizar el exilio, por mucho que tú puedas tener o sea, estoy pensando en Quilapayún, que los pilló la dictadura en Italia, que claro. ni siquiera tuvieron que, o sea, que en el fondo no tuvieron que pasar ni siquiera por el golpe. Y yo soy muy amiga de uno de los hijos que volvieron y yo vi lo difícil que fue para ellos volver a Chile. Esta tierra prometida, esta Ítaca, que no se parecía en nada a lo que los papás le habían descrito. Y la esperanza que había asociada al regreso y las dificultades cuando éramos una sociedad muy cambiada, muy capitalista, muy poco generosa. Individualista y con valores bien trastocados, creo yo, hasta el día de hoy. Entonces, desde siempre vi a la persona exiliada añorando volver, y los que no querían volver eran muy pocos, pero desde el momento en que tuvieron la opción de volver también se les desdibujó todo el plan de vida que tenían asociado. Entonces, cuento que decir que en el fondo estaban viviendo en las termas es otra forma de sufrimiento. Yo creo que efectivamente cuando uno compara los dolores uno puede decir, bueno, si te amputan el brazo es más doloroso que tener un tajo grande en la mano, pero los dos me impiden escribir. Son distintas formas de dolor. Obviamente hay cosas de los cuales no es responsable la víctima. Exacto, en ninguno de los dos casos te hace... Estoy justo leyendo la llamada de la Leila Guerriero y estoy alucinando, que mujer más brillante, pero esto de justamente cómo después te condenan tus pares. Cuando uno está en modo supervivencia no te pueden evaluar con los mismos cánones
que cuando uno tiene la libertad de elegir. Y creo que eso es algo que transciende harto en hartos aspectos de la novela. Ahora, ¿por qué Calama? Es que Calama representa los extremos más, ex- más impactantes que puede tener la sociedad. O sea, es el lugar donde se produce el 40% de la riqueza de este país y donde hay una marginalidad extrema propia de las zonas de extractivismo descarnada, ¿no es cierto? Entonces me parece, mi mamá es de Copiapó, a mí el norte me trae, me gusta mucho, el desierto es un lugar en el que yo me siento muy cómoda y es un modo de vida que yo he explorado y he tratado de conocer más. Pero elegí Calama porque me parecía que representaba el paroxismo de esta bipolaridad. Eh, es bien impresionante Calama. Calama, no fui yo quien escogió el polvo perros y putas, esa es la denominación que le daban a Calama hasta hace muy poco. Claro. Entonces, porque mucha gente dice, bueno, como le dice ella, la ciudad de las... No, 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 no le digo yo recogí algo que es parte del inventario Colectivo. colectivo, exacto. Entonces, para mí es un personaje más, Calama. El desierto es un personaje más. Y la dificultad de surgir en un medio tan hostil, me parece que habla de esa búsqueda constante del ser humano de, de sobrepasar cualquier obstáculo con tal de seguir en este planeta. Es bien... esto lo vamos a ver en varios aspectos en la novela, no solo enfrentados al desierto, pero el ser humano tenemos esta cuestión maravillosa de querer subsistir todo el tiempo, ¿no? Y me parece que en el escenario del desierto es siempre el telón de fondo más idóneo para mostrar esto. Eh, Calama también tiene, bueno, de las tres adjetivos o identificadores de la ciudad, putas, también habla de una manera de vivir en Calama. En Calama, bueno, yo sí viví en Calama, pero en algún momento en Calama había un prostíbulo por cuadra o pseudo prostíbulo o era una actividad, tú lo mencionas al comienzo como que nadie se sorprende que alguien sea puta en Calama, no hay un juicio moral asociado. Eh, pero Calama tiene también esto de que es como una ciudad de hombres, porque todo es masculino, está todo en torno al minero, a las necesidades del minero. Las casas son horribles porque como que nadie le preocupa la estética. Y nadie se dice calameño, o toda la gente dice que está de paso y en realidad, aunque hayan vivido toda la vida ahí. Eh, esta relación de Calama con las mujeres, con la prostitución, ¿cómo la abordas o cómo se universaliza a partir de ahí? Sí. También el tema de la prostitución era relevante desde muchas perspectivas. O sea, buscaba dejar de manifiesto, obviamente, la violencia de género, que me parece que sigue existiendo en todas partes, y por eso me gusta el paralelo que se hace también con París más adelante, cuando Eduardo llega allá, porque vemos que la violencia de género es universal, no es una cuestión local y no está solo En un recluido. pueblo minero, Exacto. claro. Pero nuevamente, o sea, lo que ocurre en Calama y en la industria extractivista minera es el paroxismo del abuso, ¿no es cierto? Y tú ves cómo se han normalizado tantas cosas, y por eso me gusta hablar en la novela también de los cafés sin piernas, de los cafés con piernas, no sin piernas, con piernas, porque son cosas que tenemos como normalizadas. Cuando el ser humano normaliza la aberración, me parece que hay que ponerle foco, porque eso quiere decir que esto es como ir como corriendo las cosas para los márgenes, ¿no es cierto? Entonces, Sí. deshumanizamos a la prostituta, deshumanizamos a la chica que está en el café con piernas, normalizamos estas cosas porque son parte de lo que necesita el hombre para no gorrear a su señora, en el caso de la niña del café con piernas, o lo que necesita el hombre para poder seguir trabajando y produciendo para este país. ¿Te fijas? Hemos normalizado cosas que son que objetivizan a la mujer, que son violentas, que me parece que nos hacen daño como sociedad.
y por eso se habla también de la pornografía en el libro, y está el paralelo, ¿no es cierto?, de la pornografía en París y la prostitución en Chile. Porque son temas relevantes de los que se habla poco, porque creemos que esas personas han optado de alguna medida estar ahí, o si están ahí, bueno, algo habrán hecho mal, ¿no es Claro. cierto? O descansamos cómodamente no mirando. Y me parecía súper relevante hablar de esto con una mirada tierna, no compasiva, o sea, compasiva, tierna, pero no paternalista, porque creo que se ha hablado mucho de las prostitutas en el norte, se ha hablado mucho de las reinas Isabeles que cantan Sí. rancheras, ¿no es cierto? Pero se habla poco de que esas mujeres no están ahí por opción, o de la violencia que hay detrás de esa mujer que tiene que mantener su vida en torno a el oficio más antiguo del mundo, que lo dicen además romantizando, Dicen, como claro, si fuera algo tan noble. hermoso. Claro. Bueno, entonces, para mí es interesante, se une todo este tipo de conductas que llevan a cabo los protagonistas con el concepto de delito sin víctima, que es algo de lo que me quería hacer cargo, porque cuando me doy cuenta que todos los personajes realizan conductas que en alguna parte son condenadas como delito, me parece interesante también hablar del doble estándar, de la moral que imponemos, del rol del Estado en aceptar, en Chile, los países más vanguardistas en aceptar la prostitución, pero la sodomía fue delito hasta el año 99. Claro. Somos un país bien Raro. especial, vamos a decirlo de forma Cariñosa. sí, un eufemismo del porte un buque, porque en verdad es un doble estándar horroroso. Cuando se trata de la mujer o de los homosexuales, excluimos, y si se trata de la vida heteronormada, está todo bienvenido. Entonces, y se permite, Chile es de los países más avant-garde en la legalización de la prostitución y la pornografía, pero no podemos hablar de eutanasia. No podemos hablar de eso, es bien loco. Bueno, O del aborto. o del aborto, claro. Sí, se están cuestionando las 3 causales, que es como el colmo de la aberración. O sea, eso, el derecho de mí sobre mi cuerpo, de la mujer sobre su cuerpo, y de cualquier ser humano sobre su decisión de mantenerse vivo o no. Bueno, tal vez porque esas cosas que se legalizan, tal como dices, son funcionales. O sea, se legaliza la prostitución porque... Sí, pero además calza con el perfil del macho que necesita Claro. tener sexo para sobrevivir, o esta cosa, calza con lo que Sí, hemos construido. con el relato. Con el relato que hemos construido y que tiene también una doble cara, y eso me parece interesante. Hace poco estaba leyendo justamente a un personaje que había sido víctima de que lo llevaron a un prostíbulo muy chico, que es parte de cómo Cómo se también te van violentaban a los formando, y cómo niños. se violencia Sí. la violencia contra los hombres cuando son chicos. Entonces, yo creo que estamos teniendo más luces y más noción de esto, pero creo que todavía se conversa poco. O sea, el hecho de que los hombres, o sea, la prostitución es un 98% masculina, o sea, quien contrata los servicios, que todavía no seamos, que haya gente que no vea la violencia que hay detrás de eso, no deja de llamarme la atención. Entonces, por eso mismo quería que el nombre fuera de putas, porque es una forma de decir, aquí no va a haber eufemismo, aquí no Claro. vamos a hablar de las mujeres de vida fácil, ni vamos a hablar de esta cosa como romántica de la mujer dueña del burdel, que en verdad hace y ¿cómo se llama? Acoge a todas estas mujeres más vulnerables para darles una buena vida. No es eso. Te quiero sacar del libro y hacerte unas preguntas sobre la literatura en general chilena, o más que la literatura, como abrirse camino para escribir. Cada vez hay más mujeres que escriben, pero todavía los galardones, los premios siguen siendo muy, muy masculinos. Todavía existe la camarilla. ¿Cómo te sientes estrenándote en este lote, en este grupo de gente? Yo vengo de un mundo también muy masculino, que es el mundo corporativo, en que la mayoría de los abogados son hombres, las mujeres eran pocas.
es un entorno al que estoy habituada. No quiere decir que esté acostumbrada ni que sea mi preferencia, para nada. Ya. Em, Creo que hay dificultades siempre cuando se trata de poner ideas sobre la mesa. El hecho de que cuando es una mujer y presenta temáticas complejas haya tanta rabia que sea mal visto, es algo con lo que yo he lidiado siempre. O sea, es como que a uno, o a mí me han dicho, oye, pero ¿por qué tanta rabia? Y cuando el hombre lo hace es un tipo con carácter, es un tipo Sí. que pone límites, es un tipo choro. Entonces, esa nuevamente bipolaridad, mira, Dualidad. la dualidad y como la, el doble estándar, como somos juzgados en muchos medios, te diría que en todos los medios, no es algo nuevo para mí. Yo estoy entrando al mundo de la escritura, no había trabajado con una editorial antes, no había trabajado ¿cómo se llama? Con nadie que estuviera vinculado al mundo de la escritura. Y lo observaba desde fuera, obviamente con la misma crítica, observando lo mismo que tú dices, o sea, esto de que el 80% de los premios nacionales de literatura sean hombres y que este año de nuevo haya salido un hombre con todo el respeto que me merece Día Hetero. Entonces no tiene Sí, nada que ver. O no sea, tiene nada que ver porque con uno él, puede, claro. yo puedo, todos. Pero en el fondo, y aquí uno entra como a los temas de fondo, ¿cómo hacemos para nivelar la cancha? Y no se trata de, y ahí podemos entrar como en el tema de las cuotas o no cuotas, pero es, hay una falta de empatía social cuando uno no se da cuenta que a ciertos grupos les cuesta más. Y lamentablemente a las mujeres nos cuesta más. O sea, es más fácil que nos estigmaticen dentro de un segmento. Ha sido históricamente así, hoy es más fácil, sin duda. Sin duda, o sea, yo comparo lo que tuvo que lidiar mi mamá con lo que tengo que lidiar yo. Esto es un juego de niña. Claro. Pero obviamente está muy metido en el inconsciente cultural ciertas cosas. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Yo soy muy futbolera y voy al estadio. Y cuando escucho que el 80% de los cánticos son homofóbicos o desprecian a la mujer, yo en algún momento tuve que dejar de cantarlo. Es bien heavy, Sí, po, porque claro. o sea, hay una complicidad social en todas estas cosas que han sido eternamente aceptadas. Entonces, el estar todo el tiempo dándote cuenta de estos detalles partió hace mucho, pero de repente magnifiqué lo, cómo hemos construido una sociedad completa en torno a la discriminación. Y es bien loco porque ahí uno se transforma en la amarguete. Porque no Claro. podéis ni ir al estadio, pucha, no podemos ni cantar esta cuestión, ¿cómo podéis ser tan amarga, cachai? Y yo estoy dispuesta a jugar el rol de amarga, no tengo ningún problema. Porque creo que, o sea, porque creo, y es la invitación que yo le hago a todos mis amigos y amigas y a las personas que conozco y me toca hablar de estos temas, es, podemos tener sentido del humor, desafiémonos, no caigamos en la talla fácil que es homofóbica o vulneradora de un género. Dale una vuelta más pues, y hagamos talla inteligente, o sea, porque uno se puede quedar así, bueno, pero no tenéis sentido del humor. Creo que estamos necesitando un sentido del humor más sofisticado. Y esa es la invitación que yo hago cuando me toca enfrentarme a este tipo de estructuras históricas que han aceptado la violencia en forma muy sutil. ¿Cuáles son tus planes para el futuro después de escribir esta novela? Mira, yo a medio camino, o cuando ya estaba escrita la novela, pero estaba todavía en proceso de edición, tuve dudas si quería hacer la pega de publicarla, así que la congelé un rato y me puse a escribir otra novela, que habla de los márgenes de una forma distinta, son los márgenes del mundo ABC1, es desde el mundo que yo conozco mejor y pensé que podían ser voces más honestas en ese sentido, pero habla de los secretos de familia, de la homosexualidad, habla del amor después de los 70 y de temáticas que me parece que también están en los márgenes, aun cuando puedan provenir de un entorno más acomodado. Entonces, me parece que otra forma ahí. Espero que poder terminarlo de aquí a abril. Esa es como la meta. Esa es tu meta. Sí, de ahí, bueno, el proceso de edición puede tardar un año más o lo que sea, pero quiero seguir escribiendo. Ese sí es una decisión tomada. Sí, de todas maneras. Sí, es como una forma de vida al final. Independiente que después tenga que generar ingresos de otra forma. Pero el seguir escribiendo y el ojalá pudiendo tener eco
para dejar un mensaje que sea más integrador. Va a ser parte de mi misión de vida, creo yo. ¿Nos podrías recomendar escritores, escritoras que te gusten? De todas maneras, chilenas. O sea, está imperdible Marciano, hay que leer a la Nona Fernández. Bueno, la tuvimos acá. No, te creo, bueno, sí, ya. A la Nona. Hay que leer a la Nona Fernández. A la Lina Meruane hay que leerla, hay que leer sobre Palestina, hay que hablar también de Gaza. Estuvo la Lina también. Tenemos que hablar de eso. Tenemos que leer a la Alia Trabuco. Esas también son como las imperdibles del momento en Chile. Creo que yo rayo con la Chimamanda Ngozi Adichie. Yo me quedo con la Chimamanda de los últimos 7 años atrás. O si tengo que recomendar uno solo, es Medio Sol Amarillo. A mí me cambió la forma de ver el mundo, el sentido de paz, el sentido del universo. Me gusta cómo trata el mundo interior de las personas. Me gusta mucho la Jhumpa Lahiri, que es una escritora bengalí americana que describe las dificultades de la integración de las personas de distintas culturas en Estados Unidos, pero también en India. Es preciosa. Y ¿te sigo lateando? No, que hace poco leí La Trenza también, que es de Colombani el apellido. Y es una historia son 3 historias que se entrelazan como una trenza maravillosa, que transcurren una en Canadá, otra en India y otra en Italia. De una belleza, una escritura elegante, que habla de la profundidad de los vínculos, de la violencia de género y cómo las mujeres hemos ido acarreando, hemos sido las responsables que este mundo se mueva para bien. Ah, qué bonito. Así que harta recomendación. Harta recomendación, así que ahí tienen harta recomendación, pero la primera recomendación, por supuesto, es Polvo, Perros y Putas, que ya está en todas las librerías, me imagino, porque es de Cuarto Propio. Y la autora Karin Ioannidis. Ahora lo dije perfecto. Ya. Nos vemos con ustedes el próximo jueves. Recuerden que este programa se sustenta gracias a sus aportes. Si les gusta lo que hacemos y pueden hacerlo, contribuyan con nosotros. Allá abajo en el link están las explicaciones de cómo pueden hacerlo de una vez, o si quieren hacer un aporte mensual, lo pueden hacer también. Y por supuesto, compartir, ponerle like, suscribirse, todas esas cosas también nos ayudan mucho. Muchas gracias. Gracias, Karin. A ti, Alejandro, un gustazo. Gracias. Nos vemos entonces el próximo jueves. Y un saludo, por supuesto, que después quedan llorando que no los saludo, a nuestro equipo de producción y ejecución: Diego Cancino, Pablo Rivero y María Jesús López. Es que se ánimo también.